Este día vamos a hablar del tema pensiones. En la Asamblea Legislativa hay una cantidad de aspectos que están pendientes de discusión sobre este tema, pero como siempre vamos a poner algunos puntos en contexto de lo que vamos a hablar hoy. A pesar que la reforma de pensiones es un tema evidentemente técnico, no todo está siendo guiado por las cifras o por el impacto que puede tener en la vida de los pensionados del sistema antiguo y en la vida de los futuros pensionados. En los pasillos legislativos se menciona que hay negociaciones de forma independiente entre el partido FMLN y Gana. Hasta ahora, los dos institutos prefieren no hablar de esos encuentros, aunque han reconocido que es urgente que se llegue a un acuerdo que permita solventar las obligaciones previsionales. ¿Pero qué hay en la agenda legislativa sobre este tema? Primero, la petición del gobierno de incrementar la inversión obligatoria que hacen las administradoras de fondos de pensiones en la compra de certificados de inversión previsional al gobierno para solventar obligaciones como el pago de pensiones de los jubilados del ISS e INPEP. Actualmente, las AFPs tienen la obligación de prestar hasta el 45% de los fondos de sus cotizantes al gobierno, pero este ha solicitado a través del Ministerio de Hacienda que esa cifra se lleve hasta el 50%. Ojalá que tuvieran condiciones para aprobar, si no al menos que se apruebe el incremento del techo para tener la posibilidad de pagar pensiones. Y si Arena se quiere sumar, ojalá. Pero eso no es todo. En la Asamblea se analizan varias propuestas de reforma al sistema de pensiones, entre las que están una presentada por el Ejecutivo en 2016, otra presentada por el sector privado en 2017 y 3 propuestas más presentadas por otros sectores. Pero hasta ahora se ha discutido algunos aspectos de esa reforma sin llegar a acuerdos. Y todo indica que los supuestos encuentros entre el FMLN y Gana van encaminados a lograr los votos para aprobar una de esas propuestas. Para los economistas, existen aspectos que son extremadamente delicados y deben analizarse desde el punto de vista técnico. Para el próximo mes, una AFP ya va a haber terminado, ya copado su límite de compra de certificados y por lo tanto ya no va a poder seguir comprando. Y eso pues sería un problema para el pago de las pensiones de los del antiguo sistema. A los temas previsionales se suman nuevas declaraciones del ministro de Hacienda, en las que ha retomado temas tan frágiles como incrementar el IVA y aplicar nuevos impuestos, como uno al patrimonio. ¿Pero qué fue lo que dijo el ministro? Y el Fondo Monetario ha recomendado que se suba el IVA, pero también recomienda que se suban los impuestos directos. Y los impuestos directos, el que nos falta a nosotros es el impuesto al patrimonio. Ante este panorama, se vuelve a hablar de que en El Salvador faltan acuerdos políticos que permitan al país enfrentar la crisis fiscal y situaciones tan apremiantes como las pensiones. Esto es lo que dicen los diplomáticos sobre la importancia de los acuerdos. Y no hay suficiente dinero de afuera que puede arreglar eso. Usar este momento de una manera positiva de llegar un acuerdo fiscal para un largo plazo. Con estos puntos, abrimos los temas en los que vamos a profundizar esta mañana en el espacio de la entrevista. ¡Comenzamos! Bueno, y recibimos aquí en Canal 12 a la diputada Milena Calderón de Escalón. Ella es además secretaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Doña Milena, como siempre, un gusto que nos acompañe. Un gusto poder compartir contigo esta mañana y con los televidentes temas tan importantes como lo que se está viviendo en este momento. ¿Ante qué estamos, doña Milena? La sesión plenaria estaba, programada para ayer, se suspendió y se dejó pendiente para ese día. Todo se habla de que hay, la búsqueda de un acuerdo que permita incrementar por lo menos el porcentaje de lo que puede prestar, el Ejecutivo a las AFP. El porcentaje está en este momento en el 45%, el Ejecutivo quiere que esto se lleve al 50%. ¿Cómo ve usted el panorama para ese día que se prevé que se retome este tema en la Asamblea Legislativa? Bueno, hay dos, quedó suspendido. En receso fuimos convocados para este día, dejando abierta la sesión, quiere decir que con la misma agenda, ¿verdad? Tenemos pendiente la aprobación. Yo, como secretaria de la Comisión de Hacienda, leí el dictamen que hace algún tiempo ya se había aprobado por parte de la mayoría de la comisión, en que se bajaba al Pleno Legislativo la propuesta de un préstamo de 115 millones. Este préstamo es para para unir Pasaquina con el desvío de Sirán,
que es donde tú llegas de San Miguel, el desvío, hay uno para La Unión y otro para Pasaquina, que busca Santa Rosa de Lima. Y esa unión entre el desvío de Sirán y Pasaquina piden 115 millones de dólares. Nosotros pedimos que regresara a la comisión y que la comisión tuviéramos una reunión para poder ver más lo de este préstamo. Yo creo que aquí el problema es que el FMLN, a través de su gobierno, lleva las crisis a los extremos, lleva estas peticiones hasta el último día para poder abrir una crisis y poder decir, bueno, si no lo hacen son los malos, porque no aprueban esto, pero no hablan de que el endeudamiento del país es tan grande que el país ha caído en una situación de impago y tenemos, vaya, este cuadrito te puede decir cómo ha ido aumentando el endeudamiento. Se han aprobado en estos 8 años de gobierno del FMLN 61 préstamos, más de 1.000 millones anuales de préstamo y estamos en impago y con una calificación de 13, que quiere decir ya la parte internacional ya no creen en el pago de El Salvador. A eso nos han llevado. Y ahora tengo aquí una tabla donde qué es lo que necesitan de dinero para este año para pagar la amortización de los créditos externos e internos, las letes, vencimiento del Banco de Bolivia, letes de otros acreedores y vencimientos de la CIP. Eso suma 901 millones más los intereses. Estamos hablando de más de 1.000 millones que necesitan para pagar esto. Entonces, ante esa situación, ahora lo único que se puede es estos préstamos, pero si nosotros no exigimos que se respeten los acuerdos que se han tomado, entonces esto sigue la escalada de endeudamiento y el país es el que va a sufrir y al final quienes vamos a pagar los platos rotos de una mala administración financiera fiscal, el pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque nos van a aumentar los intereses, donde cuando llegues a comprar una refrigeradora, ahora va a costar más. Cuando te avisen del banco que tenés que pagar más intereses por tu casa, eso va a impactar al pueblo salvadoreño. Entonces nosotros tenemos que ser como oposición responsables y por esa razón es que nosotros decimos, bueno, ¿quieren más préstamos? Bueno, cumplan con el acuerdo que firmaron en noviembre. ¿A dónde está la aprobación de la ley de pensiones, que fue un acuerdo que se tomó desde noviembre y todavía pues, tenemos 2 semanas de no tener comisión de Hacienda? O sea, no les interesa doña Milena, ponerse de acuerdo. Ayer trascendía este tema de los préstamos. De hecho, la diputada Peña daba algunas declaraciones y decía de que se corría el riesgo de perder ese crédito del que usted comenzaba hablando y que ella decía, estamos ya en una fecha que es importante porque si no este crédito se puede perder. Entonces, pero ¿cuál es el panorama? ¿Qué dice Arena sobre este crédito en específico de 110 millones, considerando que se necesitan 56 votos para aprobarlo? Bueno, yo quiero decirte algo. Que este préstamo, y yo tengo un esquemita aquí, ¿cómo vas a decirle tú a esa gente que vive de San Miguel y que viaja a Santa Rosa de Lima y que usa el desvío de Sirán para llegar a Pasaquina y luego a Santa Rosa de Lima? ¿Cómo le vas a decir que no le vas a hacer una calle de esta? Claro que todos queremos que esto se dé, pero también tenemos la obligación de ver que el gobierno tiene que entender que no es solamente llevándonos a una situación de decir, si no lo aprobás, no querés la carretera. ¿Cómo no? Si yo la quiero. Y todos los que viven allí la están deseando. Pero también quiere el país
tener en orden las finanzas públicas. También quiere el país que no nos sigan endeudando, porque los que vamos a pagar el pato somos todos los salvadoreños. También quiere, los habitantes del Salvador queremos que se actúe con responsabilidad, que nos apretemos el cincho todos. Entonces, todas esas situaciones también tenemos nosotros como oposición la responsabilidad de decirle al gobierno, lleguemos a un acuerdo. Y esa fue la intención allá en noviembre, cuando dijimos, vaya, nosotros les vamos a aprobar 500 millones para que terminen el año 2016, pero ustedes que firman este acuerdo, vamos a pasar la reforma de pensiones para bien de los trabajadores, no para solucionar el problema al ministro de Hacienda, sino que para que los trabajadores tengan la oportunidad de tener una mejor pensión. Eso es lo que nos debe de mover. No se ha hecho todavía. ¿Por qué? Porque ellos quieren quedarse con los recursos de los trabajadores para seguir en lo mismo y que los que paguen los platos rotos de la mala administración sean todos los trabajadores que cotizaron. Precisamente sobre el punto del tema pensiones hay, digamos, aspectos importantes. La discusión de la reforma que está en la Comisión de Hacienda y también la discusión de esta petición que hizo el Ejecutivo de incrementar el porcentaje que pueden prestar las AFP a través de la compra obligatoria de los certificados de inversión previsional que todos conocemos como los SIP. Pero ¿cómo está esta situación? Se decía que habían negociaciones separadas entre el FMLN y Gana. ¿Han detectado ustedes que esto es así? ¿Que hay ese tipo de encuentros a nivel político y ese tipo de diálogos para llegar, digamos, a un acuerdo de ese tipo? Bueno, yo quiero decirte que en un parlamento eso es normal, ¿verdad? Hay conversaciones entre diferentes partidos políticos buscando consensos o buscando aprobar lo que se quiere. Pero también los partidos de oposición debemos de ser responsables y nosotros en eso hemos sido responsables. Porque no solamente es aprobar, sino que es también exigir cumplimientos. Fíjate que el subir de 45% de los ahorros de los trabajadores, que lo aumentaron en tiempo de Mauricio Funes, en 2012. Porque antes era 30%, después lo subieron a 45%. Ahora los quieren subir al 50%. Ese es un parche más, es un parche, pero no es la solución. Y además de eso, es seguir aprovechándose del ahorro de los trabajadores, pagándole a los trabajadores una tasa pequeña, para el gobierno muy bien, porque paga una tasa pequeña, pero ¿quién es el que está afectado? El trabajador, que sus ahorros no le crecen porque lo que le pagan le obligan a que tiene que comprar los certificados, ¿verdad? Pero a la hora de pagarles solo le pagan un interés bien bajo, una tasa bien baja. Entonces el trabajador empieza a perder porque su fondo empieza a bajar en el tiempo, en el sentido de que si le pagaran la tasa que le pagan a los que compran en el mercado internacional, le tendrían que pagar más del doble. Pero entonces, ¿qué le va a pasar al trabajador? Cuando él se jubile, su pensión va a ser más baja, porque sus ahorros han estado disminuidos, tenían ya 8 años de estarles pagando un interés tan bajo que eso va a bajar alrededor del 20% su pensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar una reforma de pensiones donde le garanticemos al trabajador que durante 25 años ha ahorrado mes a mes, que tenga al final de sus días una pensión digna, acorde a lo que ha ahorrado, pero que sea vitalicia, que es lo que nosotros queremos a través de esa reforma que apoyamos, que es la de Iniciativa Ciudadana.
Doña Milena, pero ¿qué le diría usted a quienes critican la posición que está asumiendo Arena, considerando que la reforma de pensiones del año 98 fue impulsada por Arena y la reforma del FOP en el 2006 también fue, o la creación de la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales también fue creada por Arena? Ese mecanismo de préstamos fue creado durante administraciones del partido Arena. Bueno, es bien fácil decir, ahora resulta que los criticados somos Arena y los que están administrando mal las finanzas públicas son el gobierno del FMLN. ¿Ve qué chistoso es? Yo quiero decirte que cuando se dio la reforma de pensiones, se dio porque había quebrado, fracasado el sistema antiguo, que era llevar todos los ahorros que mensualmente hacían los trabajadores a un solo bolsón, pero ese bolsón se fue desgastando, ¿verdad? Porque se lo gastaban los gobiernos de turno. En aquel momento se habla que hasta en tiempo de la guerra tuvieron que tomar fondos de allí. Entonces, ¿qué pasó en 1996? Eso, no había dinero ya para pagar esas pensiones. Entonces, fuimos a estudiar, yo me recuerdo, fuimos a estudiar a Chile, la propuesta que en aquel momento hace Chile. Yo quiero dejarle claro a la población, el sistema de capitalización no está mal, no está en quiebra, tiene más de 8.000 millones en ahorros. Si el que quebró fue el público, lo que pasa es que hay una obligación del Estado de pagar las pensiones del dinero que se terminó del público. O sea, la gente que está en el Seguro Social, que todavía no se ha jubilado, y la gente que está en IPEP, que todavía no se ha jubilado, tienen el derecho adquirido y se les debe de respetar para que cuando ellos se jubilen, el Estado les tiene que pagar eso. Esa fue la obligatoriedad que le quedó al Estado por no haber manejado con la debida administración sana ese cuchubal donde entraba todos los dineros. Entonces se dio la capitalización individual. ¿Qué quiere decir la capitalización individual? Cada trabajador tiene su libreta y sabe cuánto tiene ahorrado. Y diariamente, si querés, te puedes meter o podés ir a una AFP y tienen la obligación de decirte cuánto tenés guardado. ¿Ah? Pero este sistema tiene a la par que tener una buena rentabilidad. Cuando Arena dio lo del FOP, que dijo, hay que pagarle a los trabajadores una tasa de interés justa, que verdaderamente le ayude al trabajador a capitalizar ese ahorro que vaya creciendo. Entonces le dijo, tasa LIBOR más 0,75. Eso en aquel momento te daba alrededor del 6% de tasa, que era una tasa positiva para un trabajador. Pero ¿qué pasó cuando entra Mauricio Funes? Es cierto, había una crisis a nivel internacional, la tasa LIBOR bajó casi a cero, entonces el gobierno dijo que bueno, porque le pago a los trabajadores 1%, 1,25%. Entonces empieza a ser afectado ese fondo de los trabajadores, pero nunca está en quiebra porque tiene sus fondos y allí están los recursos. Entonces hay que entender que son dos sistemas, uno que quebró y otro que tiene los recursos ahorita y que esos recursos por ley obligan a ser usados por el gobierno para pagar a estos. Pero el gobierno está obligado a pagarle una buena rentabilidad a estos trabajadores que tienen sus libretas para que el día de mañana tengan una buena pensión. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que queremos? Hacer una reforma de pensiones donde en el tiempo quede garantizado que este sistema le pueda dar a los trabajadores mejores pensiones y pensiones vitalicias. No solamente lo que tienen sus ahorros, sino que
lo que presenta la iniciativa ciudadana, que los trabajadores lo entienden y se sienten satisfechos de eso, es que un trabajador va a tener un fondo, le va a salir calculado en 20 años, que se calcula que pueda vivir después de su jubilación, pero como ahora la vida ha aumentado en años por los grandes adelantos que hay en la ciencia, entonces se ofrece también que esa misma pensión se le mantenga en el tiempo hasta fallecer. Entonces esa es una de las cosas muy positivas que tiene la iniciativa ciudadana, pero hasta ahora no hemos visto ninguna reacción, sino que vuelve el FMLN a insistir. Yo quiero decirles que me dio satisfacción escuchar el día de antier, cuando un miembro del FMLN dijo: ya descartamos la propuesta del gobierno del sistema mixto, no tiene viabilidad, entonces ya lo descartamos. Yo me alegré porque dijo, bueno, comprendieron, y aquí lo que nos debe de mover es cuál es el mayor beneficio para los trabajadores. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más preguntas para la secretaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, doña Milena Descalón. Ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con doña Milena Calderón Descalón. Ella es diputada por el Partido Arena y también secretaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Estamos a la expectativa de las decisiones que se puedan tomar en ese órgano de Estado sobre el tema pensiones. Decíamos que hay en agenda una petición del Ejecutivo para que se incremente el porcentaje de un 45 a un 50%, el porcentaje que pueden prestar las AFP al Ejecutivo a través de inversiones o a través de la compra de certificados de inversión previsional. ¿Cuál es la posición de Arena en este punto en específico, doña Milena? Porque ya hablamos del impacto que esto puede tener, pero Arena tiene una propuesta para presentar en la Comisión de Hacienda. ¿Arena tiene algún punto de vista que expresar sobre este punto, sobre esta petición de incrementar ese porcentaje? Bueno, nosotros creemos que vamos a poner en la mesa de la Comisión de Hacienda, donde deberíamos de reunirnos para hablar esto, porque una cosa es que se estén manejando reuniones bilaterales entre partidos políticos y otra cosa es que la comisión vea en pleno las diferentes propuestas. Nosotros tenemos un compromiso con los trabajadores del país y tenemos que cuidar todo lo que sea para bien de los trabajadores. Y si siguen los trabajadores dando su dinero al Estado para que resuelvan los problemas y a ellos solo les pagan una tasa pequeña, ¿quién es el que está financiando y pagando los platos rotos de la mala administración? Los trabajadores del país, y no es justo. Entonces, nosotros proponemos que ellos hicieron una reforma que los certificados de previsionales se tiraran a 50 años. ¿Por qué? Porque sean pagados hasta dentro de 50 años. Entonces, nosotros creemos que debe de ser lo máximo 30 años y que debe de haber, por ley, no puede bajar de 5% la tasa de interés que le pagues a los trabajadores. No pueda bajar de eso, que si el mercado está más alto, pues vaya subiendo, pero nunca bajando, porque si no, el trabajador va deteriorando su fondo y su pensión va a ir disminuyendo en el tiempo. Así es que esta es una propuesta que nosotros le traemos. Creemos que esta reforma de aumentar al 50% no debería de darse porque es un parche más. Ellos tienen ahorita dinero para pagar los vencimientos de julio y agosto. ¿Por qué entonces hacer otro parche más cuando lo que deberíamos de dar es la reforma de pensiones integral, sostenible en el tiempo, que le ahorra al fisco 0.6% del PIB? Esa propuesta que tenemos en la mesa y que tiene la garantía del pago estable y vitalicio
de pensiones sin participación del Estado. Ahora bien, recapitulando, usted me dice que tienen una propuesta que van a presentar en la Comisión de Hacienda, sí, que se pague más interés a los trabajadores por el dinero que prestan al Estado y que además que ya no sea un plazo de 50 años, sino que sea 30. De esta forma, ¿Arena sí apoyaría el incremento de ese del 45 al 50%? Insisto que no sería momento de hacerlo, porque es un parche más para nada más solucionar que el ministro tenga la oportunidad de tener un poco de liquidez. Yo quiero decirles, si fuéramos de verdad responsables, deberíamos a corto plazo tener un acuerdo. El día de ayer hubo un foro entre los cooperantes. Los cooperantes, ¿verdad? Para el país y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde durante sus exposiciones, ¿qué le piden a los políticos del país y al gobierno? Pónganse de acuerdo y solucionen el problema fiscal. O sea, hay una crisis fiscal, debemos de resolventar. Pasen la reforma de pensiones. Pero doña Milena, en ese mismo foro el ministro de Hacienda dijo el Fondo Monetario Internacional recomienda incrementar el IVA y además dijo que nos hace falta un impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué dice Arena sobre esto? Ya para cerrar, digamos, la entrevista de hoy. Bueno, yo quisiera decirte de que no solamente es castigando más al pueblo salvadoreño con más impuestos que vamos a resolver este problema. Si hacemos la reforma de pensiones, si revisamos y priorizamos gastos, si se fortalece las instancias necesarias para el cobro de los impuestos, todo esto va a venir a subir. Y yo te voy a decir claramente que lo que deberían de comprender el gobierno, y creo que en eso el presidente es el que debería de entender, que si no hay crecimiento en el país de la economía, no van a haber más recursos. ¿Por qué? Porque entre más crecimiento hay, más gente trabajando, más gente pagando impuestos, más recursos para el Estado, más solución a los problemas sociales del país. Porque no podemos seguir yendo a los hospitales y ver esa tragedia que viven las personas que no tienen ni un medicamento, sino que un papel que les dan para que vayan a comprarla. La gente no tiene dinero, está pagando 22 impuestos más. Vamos a las escuelas y están deterioradas. Y es más, ahora hay una prepotencia tal que yo fui a una escuela invitada por los padres de familia a celebrar el Día del Medio Ambiente. Y como llegué a esa escuela, hoy ha pasado una orden, el Ministerio de Hacienda, que no permita que entren a las escuelas los diputados, pero los del FMLN sí pasan ahí. Entonces, no puede ser que el país vaya por ese rumbo. Entonces, el rumbo está equivocado, entonces tenemos que llevar a un rumbo donde el país se encauce por el camino correcto, que es manejar bien las finanzas públicas, que es solucionarle los problemas a la gente más pobre de este país. Pero la única manera de lograrlo en este momento es dialogando. Y nosotros estamos abiertos a dialogar y lo hemos dicho varias veces. Fíjate que cuando el Partido Arena me manda a dialogar, salen ahí los malcriados a faltar el respeto a la persona que había mandado el Partido Arena. ¿Por qué? Porque ellos tiran esas cortinas de humo para tapar la crisis y la incapacidad en la parte de administración pública. Doña Milena, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Por supuesto que estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir en la sesión plenaria de este día. Muchas gracias por estar aquí en Canal 2. Gracias a ti.